Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu fidelidad, por las cosas que tú haces, lo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cuando nosotros volteamos y clamamos delante de ti, cuando nosotros, Señor, estamos buscando de tu palabra, siempre sabemos que tú eres el que nos llevas, nos levantas, nos das paz, el que en medio de cualquier situación, siempre, Señor, estás trayendo en nuestras vidas lo que nosotros necesitamos para enfrentar las circunstancias adversas. Tú eres, Señor, la base de nuestra esperanza, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás allí. Siempre confiamos en que tú estás allí, Señor, levantándonos, fortaleciéndonos. Esta noche, Señor, tu palabra es, como lo hemos dicho, nuestro sustento. Es lo que nos da fuerza, lo que nos da, Señor, la capacidad de seguir adelante. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada estábamos nosotros hablando acerca de cuando el ser humano es formado en el huerto de Dios. Hemos dicho que fuimos hechos para vivir en su reposo. Y vivir en el reposo de Dios no implica flojera, no implica pereza, implica una actitud de cercanía, de búsqueda. Y cada uno de nosotros debemos de entender entonces que cuando Dios nos habla de reposo, nos habla de estar en su presencia. Muy bien, pero el ser humano salió de su reposo, el ser humano salió de la presencia de Dios, el ser humano se convirtió en enemigo de Dios y a causa de ello entonces salió, pero en la promesa de Jesucristo sabemos nosotros que regresaremos. Muy bien, quisiera leer entonces en Hebreos capítulo 4. Hay un pasaje que seguramente ustedes lo han leído en alguna ocasión, pero yo quisiera que esta noche me permitieran leerlo una vez más con ustedes. Porque Hebreos es un libro que habla precisamente de este gran misterio de lo que significa el reposo de Dios. Y dice entonces Hebreos capítulo 4, ¿sí? Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Ahora, noten ustedes que aquí hay una oposición en los tiempos verbales, ¿sí? Temamos, dice, y este es en tiempo presente, primera persona del plural, nosotros temamos, ¿sí? Dice, no sea que permaneciendo aún, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del gerundio, estamos hablando de un presente continuo, permaneciendo. Y de lo que estamos hablando entonces es que la promesa de Dios no se ha perdido. Lo que Dios prometió, Dios no lo ha olvidado. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Nosotros fuimos hechos para vivir en el reposo, pero salimos del reposo de Dios. El huerto de Edén es el reposo de Dios. Ahora, no estamos hablando de regresar al huerto como tal, estamos hablando de regresar al reposo, porque el huerto de Edén representaba el espacio, el lugar donde Dios caminaba con sus hijos, donde Dios estaba entonces en esa constante comunión, en esa constante interacción con sus hijos. Y dice, aún, no sé, que aún permaneciendo, ¿sí?
que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, y se está refiriendo a cristianos, porque esto lo está escribiendo, ¿sí?, a personas en la palabra. Alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Y entonces esto me genera una inquietud tremenda. ¿Cuántos cristianos en nuestro contexto parecen no haber alcanzado el reposo de Dios? Aunque la promesa de entrar en el reposo está allí, pareciera que hemos olvidado lo que significa que la relación con Dios debe de traer descanso en nuestras vidas, reposo en nuestras vidas. Y entonces dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, hay una buena noticia, pero ¿quiénes son ellos? Ellos, y aquí el escritor de Hebreos está hablando de aquellos que murieron en el desierto y no entraron en la promesa de Dios. ¿Y cuántas promesas tenemos nosotros? Y Dios anhela que nosotros entremos a esas promesas y dice, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, y cuando hablamos de buena nueva, ¿sí?, acuérdense ustedes que eso es evangelios, ¿sí?, las buenas noticias, y la buena noticia es que Dios tiene un espacio para ti, Dios tiene un lugar de promesa, Dios tiene un lugar de reposo para ti. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, este asunto del reposo es un asunto de fe. Necesitamos fe para creer que Dios está en control. Ahora, yo sé que al decir esto ustedes me van a decir, pues es contradictorio esto que dices, porque Dios está en control. La pregunta irónica sería, ¿de veras? O sea, ¿de veras Dios está en control en tu vida? ¿Cuánto de lo que sucede en nuestras vidas, y lo decía la semana pasada, es una consecuencia en la práctica de que Dios no ha tomado el control de nuestras vidas porque nosotros no se lo hemos permitido? Esto es, ¿cuántas de las áreas de mi vida, hablando yo, Pablo Cancino, para que nadie se sienta agredido por cualquier cosa que yo pudiera decir, cuántas de las áreas de mi vida estuvieron fuera o han estado o siguen fuera del control de Dios, y eso se ve reflejado en mi estilo de vida, en mi estilo de comportamiento? Escúchenme, las enfermedades degenerativas que desgraciadamente son las que más están afectando a la sociedad en nuestro tiempo, representan hábitos, estilos de vida. Una enfermedad degenerativa es la manifestación de nuestra propia necedad, de nuestra propia insensatez. Entonces, nadie puede, bueno, sí hay casos particulares, está bien, yo sé, y debo de ser prudente porque siempre en el universo de posibilidades hay la probabilidad de que alguien, por una cuestión ajena a su voluntad, esté viviendo una condición degenerativa que la persona no ha previsto, no ha entendido, no es consciente ni responsable de ella. Pero desgraciadamente, la mayor cantidad de personas no entran dentro de estos criterios. ¿Qué estoy diciendo con ello? Enfermedades degenerativas como la obesidad, como la diabetes, como el cáncer, están asociadas con estilos de vida. Y entonces, entrar en el reposo implica cambiar muchas cuestiones de nuestro estilo de vida
para que entonces la forma de ser y de hacer las cosas de parte de Dios se manifieste en nosotros. Y entonces, una vez más, me disculpo por lo que voy a decir, pero ¿cuántos ministros he conocido yo a lo largo de mi vida obesos? Siempre hacemos la broma de que si el cuerpo es templo del espíritu, pues algunos tienen catedrales, ¿verdad? Y con alta resonancia, porque estamos tremendos en peso. Y no es el peso de la gloria de Dios, ¿eh? Ahora, no lo digo por señalar, lo digo por precisamente mostrar cómo áreas de nuestra vida no están en orden. Dios no está reinando sobre ellas, ¿eh? Y entonces, por causa de ello, pues entonces vivimos situaciones que no deberíamos de vivir. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera en que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros creemos, entramos en el reposo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando en el séptimo día Dios reposó y dejó en el hombre la autoridad de la creación, a partir de ese momento el hombre está tomando una responsabilidad. Sí, pero el hombre también puede mantenerse en ese reposo de Dios, dejando que las cosas sean a la manera de Dios. Dice en el verso 4, porque en cierto lugar dijo así, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, o sea, hablando del libro de Génesis, ¿verdad? Y otra vez dice aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Noten, por favor, esta frase que es importantísima en esto que estamos hablando. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, o podríamos decir de sus afanes, como Dios de los suyos. Por tanto, bueno, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahora sí viene el famosísimo versículo que siempre lo sacamos de contexto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las cosas del corazón, bueno, los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, ¿eh? Y aquí Hebreos 4, ¿de qué nos ha estado hablando hasta este momento? Pues ha estado insistiendo este capítulo en la importancia de entrar en este reposo de Dios. Reposar entonces es lo contrario, tal como lo dijimos desde la semana pasada antes de que se fuera la luz. Reposar es lo contrario de mantenernos entonces a la defensiva, en un estado, en una condición de supervivencia. Y decíamos entonces, rescato todo aquello que hemos estado diciendo. Una persona que vive a la defensiva en una actitud esquizofrénica porque ha sido lastimado, porque ha sido herido, porque ha sido perseguido, entonces en donde quiera está viendo enemigos, en donde quiera está viendo circunstancias adversas, en donde quiera está viendo peligro.
Resulta entonces, y lo decíamos ya desde la semana pasada, que la abundancia de cortisol, de noradrenalina, nos hace estar en un estado de alerta, que es un estado de desgaste. Y este estado de desgaste nos va a generar entonces enfermedades degenerativas, deterioro en los distintos órganos blandos, pero también deterioro sobre todo en nuestro cerebro. Hemos estado platicando mi hermana Rosa María y su servidor acerca de una línea de investigación que es la fatiga suprarrenal. Y es precisamente de esta visión específica de cómo a través de los continuos estados de estrés que no logramos salir de ellos, ¿sí?, terminan poniendo entonces en riesgo nuestra salud. Lo hemos comentado ya en otras ocasiones y lo comentaba desde la semana pasada, ¿sí? El estrés crónico nos pone en riesgo. Ahora, ¿cuál es la solución para el estrés? Bueno, la solución bíblica es aprende a descansar en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho que tu cuerpo se ha preparado biológicamente, porque esa es una de las condiciones de la vida, se ha preparado para sobrevivir, ¿sí? De tal manera de poder estar listos, atentos ante cualquier posibilidad de riesgo, ante cualquier depredador, ante cualquier agresor. Prendemos las noticias y lo que vemos es que Rusia está atacando a Ucrania y que a causa de eso todos los demás están atacando a Rusia, y entonces que alguien tiene el dedo ya puesto sobre el botón rojo de las bombas nucleares, y todo eso ¿qué genera? Estrés. Prendes las noticias y lo que escuchas son que hay balaceras y que ya van niños muertos. El día de hoy hubo una balacera en los Estados Unidos de América y hubo un montón de niños muertos en una escuela y fueron, no sé, 14, 15 niños, no tengo el dato exacto, nada más lo vi de pasada, algunos adultos. Y eso es cosa de todos los días. ¿Qué genera eso? Estrés. Cuando nosotros vemos a estas generaciones jóvenes, estaba platicando con uno de los compañeros universitarios y decía, pues es que estos muchachos en medio de la pandemia, y le digo, sí, pero no es solamente la pandemia, es un efecto proyectivo donde la generación, sus padres, sus abuelos, lo que les hemos dicho es, mijo, no salgas porque el mundo es peligroso, mijo, no respires porque el mundo es peligroso, mijo, no pienses, no te muevas porque el mundo es peligroso. Y los pobres chiquillos, que algunos de ellos pues ya tienen 17, 18 años, los tengo allí, viven en una condición de angustia constante porque el mundo es peligroso. Y entonces sus niveles de cortisol altísimos. Tengo varios muchachos que han pedido baja temporales porque no tienen un manejo emocional suficiente para poder llevar la carrera con el estrés que implica estudiar matemáticas, pero además con el estrés que implica vivir. Y eso es tremendo. Y uno diría, bueno, pues aquellos porque no conocen de Dios. Pero lo curioso es que si volteamos hacia el cuerpo de Cristo, lo que vamos a encontrar entonces es que también en el cuerpo de Cristo, por las exigencias continuas, porque tengo a alguien de la familia que está enfermo, porque tengo la necesidad de mayor dinero y no lo puedo conseguir, porque tengo un hijo que no entiende y no quiere vivir conforme a la palabra, o porque el pastor ya me cayó gordo y lo tengo que estar viendo. Yo no sé. Pero si les pidiera que hicieran ustedes una revisión de cuáles son las causas de por qué nos mantenemos tanto en estrés, generando entonces altos niveles, como decíamos,
de cortisol, de noradrenalina, pues se van a dar cuenta de que muchas de las afecciones que tenemos están ahí. Entonces, la adrenalina va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Va a aumentar la presión arterial, va a aumentar los suministros de energía. Bueno, todo eso está bien para 5 minutos, para 10 minutos, pero si vives todo el tiempo así, generas lesiones, ¿sí? El cortisol, que va a ser esta principal hormona de la que estamos hablando del estrés, va a aumentar los niveles de glucosa y a pesar de que tú digas, es que llevo una vida pues muy limitada, pues ya casi no como nada, sí, pero el problema no nada más es lo que comes, el problema es la conducta, la situación emocional que va a generar entonces este aumento de glucosa en nuestra sangre, ¿sí? Los problemas con los hijos, los problemas de pareja, los problemas de relación. Parte también del problema es que el cortisol va a limitar funciones que podrían, ¿sí?, no ser esenciales en una situación de lucha o de huida. Y eso me preocupa mucho. Porque cuando nosotros estamos hablando de que algo no es esencial, bueno, no es esencial para correr, para salir huyendo. Pero ¿sabían ustedes que la actividad del pensamiento consume gran cantidad de energía? De hecho, alguien no lo creería, pero tú puedes estar aplastado, ¿sí?, sin mover un dedo, pensando profundamente. Yo sé que cuando hablo de estas cosas hasta chocante suena, pero pensando en cómo la consecución de los números primos o la cuadratura del círculo o la raíz de una función o lo que usted quiera, de todas esas cosas que uno dice, ¿y eso para qué sirven? Y ahí está uno sentado, piense y piense, consumiendo cantidades increíbles de energía aparentemente sin estar haciendo nada. Pues resulta que cuando una persona vive en estrés, el estrés lo que va a hacer es que va a enfocar las energías en la actividad física inmediata y va a reducir los niveles de pensamiento. La gente estresada no puede pensar. Lo que está pensando su cuerpo o sintiendo su cuerpo es que tiene que salir corriendo en ese momento para poder sobrevivir, ¿sí? Va a estar alterando las respuestas de su sistema inmunitario, ¿sí? Entonces el sistema inmunitario va a aumentar su demanda de energía, va a suprimir el sistema digestivo y esa supresión del sistema digestivo, ¿cómo se nota? Pues usted lo va a notar como una inflamación, como colitis, ¿sí? Va a afectar el sistema reproductor también, ¿sí?, y los procesos de crecimiento. Entonces, va a dejar de ser un ser humano en la plenitud de su potencial. Y entonces, no solamente eso, sino que además va a empezar a tener también impacto en regiones de su cerebro que controlan su estado de ánimo, la motivación, el miedo, y entonces van a aumentar los estados de ansiedad. Por allí hay algunos en la congregación que están padeciendo crisis de ansiedad, que están en depresión, que están desanimados, desmotivados, y que mucho de ello tiene que ver con este estilo de vida. Ahora, ¿por qué como pastor entonces es urgente que entendamos estas cosas hacia la congregación? Porque a veces no entendemos cómo nuestro estilo de vida, la condición en donde nos hemos puesto, nos deja vulnerables en lo biológico, en lo mental e incluso a nivel espiritual. Las respuestas del sistema estresor de nuestro cuerpo, ¿sí?, terminan siendo autolimitantes, ¿sí? ¿Y por qué autolimitantes? Porque enfoca todo a la inmediatez de lo biológico.
te lleva, en lugar de ser un ser espiritual, te lleva a vivir predominantemente como un ser meramente biológico, animalmente. Una vez que pasa la amenaza, la amenaza percibida ya pasó, ¿sí? Los niveles hormonales deben de regresar a su normalidad. Sí, pero el problema es que cuando la amenaza no es física, cuando la amenaza está aquí en tu manera de pensar, cuando la amenaza tiene que ver con tus miedos, con tus carencias, con tus heridas, ¿en qué momento entonces vas a regresar a un estado de reposo, de descanso? Porque incluso cuando te metes a orar, estás pensando que los frijoles están en la lumbre porque los dejaste allí y entonces ya no puedes descansar porque no sabes si te va a alcanzar el chivo para la quincena y no sabes, ¿sí?, si vas a tener la medicina o lo que sea. Y entonces se convierte en un ciclo tóxico, destructivo, ¿sí? Lo ideal sería que en medida que vayan bajando los niveles de adrenalina, de cortisol, que tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, entonces vuelvan otra vez a los niveles, a los valores de referencia, pues que los demás sistemas puedan reanudar sus actividades regulares, que puedas volver a pensar, que puedas volver a aprender, que puedas volver a descansar, que puedas volver a regenerar tu cuerpo. Pero no sucede eso. Y entonces poco a poco se va convirtiendo en algo que va carcomiendo, destruyendo tu cuerpo. ¿Qué sucede si eso se activa entonces a largo plazo? ¿Sí? Pues entonces se van a alterar todos los procesos de tu cuerpo, casi todos los procesos, ¿sí? Y entonces esto va a aumentar los riesgos de padecer crónicamente ansiedad, depresión, problemas digestivos, migrañas, dolores de cabeza del pastor, ¿sí? Y entonces, una y otra vez a lo largo de todos estos días, Dios lo que me ha estado diciendo es, a ver, revisemos qué está sucediendo no es el manejo del estrés, no, yo no quiero que manejes el estrés, yo quiero que dejes de salir de esa actitud de supervivencia, dejes de estar peleándote contra el mundo y entres en mi reposo, entres en mi descanso, como decía Hebreos 4:10, lo vuelvo a leer, ¿sí? A ver, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha descansado de sus obras, ¿sí? Porque el que ha entrado en su reposo también ha descansado de sus obras, como Dios de las suyas, ¿sí? Y como decíamos hace un momento, porque bueno, déjenme subrayo para que no se me pierda, ¿sí? Cuando decía, pareciera que no han entrado, ¿sí? Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes, aunque sea pastor, parezca no haberlo alcanzado. Sí. Entonces, esto que estoy diciendo es un llamado urgente de Dios a mi vida. Y ojalá que pudiera ser de Dios a la suya también. ¿Sí? Y entonces, ¿qué otras cosas suceden? Bueno, pues decía yo, dolores de cabeza, migrañas, tensión y dolor muscular. Ay, es que siento como que no dormí bien, como que estoy todo engarrotado, como que no me puedo ni mover, ¿sí? Bueno, pues es consecuencia de esos estados de estrés continuo, ¿sí? Enfermedades cardíacas, por ejemplo, hipertensión. Bueno, pregúntenle al pastor si es hipertenso, ¿verdad? Ataques cardíacos, bueno, pregúntele al pastor si ya ha tenido entonces previamente algún infarto, bueno, pues infarto no, sí, pero un preinfarto sí. Esa presión arterial alta, los accidentes cerebrovasculares,
Y de repente vemos la cantidad de gente en el ministerio que debiendo de estar en el reposo, estamos más bien en un estado de supervivencia. Problemas de sueño, y se los decía desde la semana pasada antes de que se fuera la luz, toda la vida con problemas de sueño, durmiendo 3 horas, a veces cada 2 días. Curiosamente, uno pensaría que alguien que está tan estresado debería de adelgazar, pues curiosamente es lo contrario, aumento de peso. Una persona en constante estado de estrés, de alteración, puede aumentar su peso. Y la otra que me preocupa muchísimo, porque la comencé a padecer hace algunos años y he estado trabajando en ella, tratando de revertirlo, es el deterioro de la memoria y de la capacidad de concentración, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es importante entender todo esto? ¿Sí? Porque cuando nosotros entendemos que nuestras reacciones ante los acontecimientos, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de enfrentar la vida, es el detonante de esta condición de estrés, ¿sí? La forma en que reaccionamos ante estos factores que pueden ser estresantes, ¿sí? Pues sí, va a estar afectada de alguna manera por algunas cosas, ¿sí? Alguien me va a decir por la genética, porque claro, pues en mi familia somos de una cierta manera y nos comportamos de una cierta manera, pero qué curioso que cuando llegamos al cristianismo decimos que somos hijos de Dios, pero seguimos teniendo todas las maldiciones del papá biológico. Y entonces, eres hijo de Dios, engendrado por Dios, porque eso es lo que dice Juan capítulo 1. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Entonces, soy hijo de Dios. El factor genético, entonces, debería ser puesto allí. Pero viene una vocecita que dice, es que en tu familia los varones se mueren a los 55 años. Yo ya tengo 54. Entonces ya me tengo que estar preparando para morir, porque mi abuelo se murió más o menos a esa edad, mi padre se murió más o menos a esa edad, y entonces llega la vocecita del enemigo diciendo, ándele, don Pablito, ya le toca, ¿sí? Ya está usted en la fila, ya tenemos su cita, ¿sí? Y entonces uno tiene que rechazar ese factor genético, asumiéndose como hijo de Dios, ¿eh? Otro aspecto que siempre estamos escuchando son las experiencias que hemos tenido, el pasado. Y entonces tenemos reacciones fuertes, tremendas, que son altamente estresantes por nuestros eventos traumáticos, las heridas. Y entonces, pues es que me violaron de chiquito, es que me persiguieron, es que me hicieron, me quitaron la paleta, me mordió el perro, me vieron feo, me dijeron fuchi, etcétera, etcétera, etcétera. Y no logramos salir de ello y entonces todas esas experiencias que nos mantienen siempre a la defensiva, sobreviviendo en medio de las circunstancias, pues todas estas cosas pues no nos ayudan a salir adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la cosa que tenemos que hacer es lo que la palabra nos va a decir. Cuando hablamos nosotros de dejar, y ya lo hemos hablado desde la semana pasada, y quiero que me permitan volver a retomar entonces, ¿sí? Algunas de las cosas que ya decíamos desde la semana pasada. Despojarse del viejo hombre, despojarse de la vieja criatura. Y despojarse de ello significa renunciar a mi pasado. ¿Por qué? Porque esa vieja criatura, el hombre, el ser humano que yo era, es el punto de anclaje de todo este tipo de pensamientos. Revestirme de la nueva persona es revestirme de la persona que soy en el futuro.
que conforme a la imagen del que me creó y del que yo voy siendo, del que me voy renovando, ¿sí? Hasta llegar a la plenitud de quien es Cristo. Sí, pero no queremos despojarnos del viejo hombre. No queremos despojarnos de la vieja criatura. No queremos dejar de ser quienes éramos, ¿sí? Efesios 4:22, ya lo decíamos desde la semana pasada, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Aprende a pensar diferente, es lo que está diciendo la palabra. ¿Por qué lo tengo que decir desde aquí? Porque cuando nosotros escuchamos cosas como esto que acabo de decir, más de algún cristianito dice, pastor, es que usted habla de psicología, eso de cambiar la manera de pensar, y digo, ay, cariñito, lee tu Biblia, ¿sí? Efesios 4:23 dice, renueva el espíritu de tu mente. Renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Y qué implicación tiene eso? Cambia tu manera de pensar, pero no solamente es desde lo humano, desde lo espiritual. Sigue siendo la misma persona traumada. Es que soy cristiano, sí, pero traumado. Y cristiano traumado no sabe a cristiano, ¿sí? Sabe a la misma porquería de antes. Tus traumas siguen condicionando tu manera de ver el cristianismo. Y por eso sigue siendo tan parecido a aquel que eras, ¿sí? Es que ya me convertí. Pues una conversión implicaría, me transformé de alguien que vivía conforme al pasado a alguien que vive conforme al futuro, de alguien que vivía conforme a los traumas, las heridas, a alguien que ahora vive conforme a lo que Dios ha sanado y a lo que Dios ha hecho, a la esperanza de vida. Ya no estoy pensando en lo que me sucedieron, ahora estoy pensando en lo que Dios puede hacer conmigo, en lo que Dios puede hacer para transformarme, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sé yo que la persona ha sido transformada? Porque Efesios, y por favor lean Efesios de tarea, sobre todo Efesios 4, ¿sí? Dice, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No tienes problemas de identidad. No tienes conflictos con creerte quien Dios te ha hecho. No tienes conflicto con vivir en santidad para la verdad de Dios. Ahora, no voy a hacer una encuesta porque sería hasta cierto punto un ejercicio inútil, ¿sí? Preguntarle a la gente, bueno, ¿tú eres nueva criatura o vieja criatura? No, yo no se los voy a preguntar. Ustedes mismos lo saben. Si batallas con las cosas que has batallado toda la vida. Y entonces, ¿qué debo de hacer con esta vieja criatura? ¿Sí? Bueno, si verdaderamente has creído en el evangelio, lo que hemos estado hablando, ¿sí? Dice Romanos capítulo 6, verso 5 y verso 6, importantísimos estos versículos. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, noten por favor, ¿sí? Esta frase, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y entonces, yo digo, es que Dios ya me perdonó. Y Dios dice, sí, yo te perdono. A ver, una pregunta inocente. ¿En dónde te perdona Dios? A ver, pregunta para que colaboren conmigo, ¿sí? Yo sé que suena retórico porque siempre tengo una respuesta, pero quiero saber si estamos más o menos en la misma frecuencia. Entonces, ¿dónde me perdona Dios? ¿Dónde me justifica Dios? Son versículos terribles, ¿verdad?
como andan tímidos, dice, ¿dónde me perdona Dios? Porque dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿dónde me perdona Dios? Con Cristo estoy crucificado juntamente con Él. ¿Dónde soy justificado? Porque la gente dice, es que yo ya he sido justificado con Cristo. Y digo, ¿dónde están las huellas de los clavos? ¿Dónde están las huellas, sí, de que quedaste allí juntamente con Cristo crucificado? Cristo nos justifica en su muerte, sí, cuando morimos juntamente con Él. Hemos vuelto el cristianismo una excusa para ser baquetones. Y no estoy regañando, estoy mostrándoles una triste verdad de años de cristianismo y de años de pastorado, donde vemos, y no estoy diciendo la congregación de nosotros, no, o sea, ustedes la mayoría vienen de otras congregaciones también, y conoces cristianos en muchos contextos. Y el asunto es, ¿cómo es posible que una persona de años de cristianismo haya que estarla liberando de demonios 20 años después de convertido? O sea, te lo creo cuando alguien está recién convertido y bueno, pues trae todo el chamucal, dice uno, pues sí, pero ¿qué sucede con el cristiano o el que se dice ser cristiano, pero que no ha crucificado su vida y no ha muerto juntamente con Cristo? Dios no está dando testimonio en la vida de la persona. Más bien lo que está dando testimonio es todo el chamucal que trae. Ahora, no me lo pregunten a mí. Pregúntenle a la persona que vive con ella o que vive con él. Pregúntenle a la gente que ve su vida alrededor. Podemos decir que somos altamente santos, resplandecientemente santos. Pero si en la vida de la persona lo que se está viendo es evidencia más de tinieblas que de luz, pues entonces no ha llegado a Romanos capítulo 6, versos 6 y 7, ¿sí? Que el viejo hombre haya sido crucificado juntamente con él, para que entonces este cuerpo que servía al pecado, ¿sí?, sea destruido, esta vida, este pasado, estas ideas, esta manera de vivir, de pensar, de creer, haya sido destruida en la cruz, para ya no servir más al pecado, ¿sí? Porque el que ha muerto al pecado, ¿sí?, ha sido justificado del pecado, ¿sí? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya Cristo no va a morir otra vez, ¿verdad? La muerte no se va a enseñorear más de Él, porque por cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, si hemos muerto al pecado, pues el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Pero hay una contradicción cuando el pecado sigue siendo entonces algo que controle nuestras vidas, ¿sí? Entonces, primera de Pedro 4:3, que lo hemos estado comentando también. Primera de Pedro 4:3, ¿sí? Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, ¿sí? Baste ya el tiempo pasado. Una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo y por eso tengo fama de impaciente, es cuando una persona que debiendo ser ya adulto, comportarse como adulto, sigue haciendo berrinches como chiquillo. Y creo que para berrinches ya los que hicimos el tiempo pasado.
que es importante envejecer con dignidad. Por eso lo he comentado muchas veces, a pesar de que mi esposa me insiste que me pinte el pelo. Yo creo que las canas son un recordatorio de que ya estamos viejos y que ya no podemos andar con niñerías. O sea, si ustedes quieren, andaremos ya entonces con senilidades, que será diferente, pero toda edad tiene su comportamiento. Y en el cristianismo también la edad espiritual debería ser un indicador de crecimiento. Los niños son chismosos, sí, pero los viejos nos espera en Cristo que sean chismosos. Los niños son peleoneros, sí, pero los viejos nos espera que sean peleoneros. No sé si me estoy explicando adecuadamente lo que digo, pero yo creo que el cristianismo debe de crecer y debe de madurar entonces en nosotros. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque si retomo lo que he estado diciendo, vivir de esa manera genera estrés, genera enfermedad, genera cansancio, genera formas destructivas de pensar y de ser. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Ezequiel capítulo 11, verso 19. Es un versículo que el hermano Raúl Maldonado muchas veces hemos hablado de este versículo. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Para él, Ezequiel es uno de los profetas, juntamente con Jeremías, fundamentales. ¿Qué sería el cristianismo? Pues Dios dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11, 19. ¿Sí? Un corazón nuevo. Quitar el corazón de piedra en medio de la carne y tener un corazón de carne. Fundamental entonces, porque cristiano entonces significaría no solamente creer en Cristo, cristianos debería significar realmente manifestar a Cristo. Porque un asunto es lo que creo y lo que creo es exterior a mí. Yo puedo creer un montón de cosas, ¿eh? Y no necesariamente eso se manifiesta en mi vida. Lo realmente trascendente debería ser que la creencia se muestre a través de la vivencia. Y entonces ser cristiano sería algo que la gente alrededor debería de poder verlo en nosotros. Ahora, no estoy diciendo que yo sea perfecto ni que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo adelante en esta búsqueda del supremo llamamiento. Pero sí necesitamos entonces recordarnos cada cierto tiempo, como lo estamos haciendo ahorita, cuál es la meta del cristianismo, para que nuestro cristianismo no se vuelva un cristianismo nominal, no se vuelva simplemente una cuestión de cultura, una cuestión de entornos, de familia, de títulos, sino que se vuelva un reto constante, continuo, que no se vuelva solamente una forma de evadir nuestra vida, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros pensamos en esto, ¿sí? Debemos de considerar cuál es la parte de todo ello que nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es entonces la responsabilidad en todo ello que tenemos nosotros? Porque alguien me dirá, bueno, pues es que Ezequiel, lo acabas de leer, pastor, dice que él nos dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pondrá en nosotros. Sí, pero el mismo Ezequiel, en Ezequiel capítulo 18,
en el verso 31, y este es más fuerte todavía, Ezequiel 18, verso 31, dice, echen de ustedes todas vuestras transgresiones con que han pecado y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Habíamos dicho en Ezequiel 11, 19, yo les daré, yo les pondré, y Dios dice, sí, pero echa fuera de ti tus transgresiones, quita de ti, rechaza todo lo que te contamina, rechaza todo aquello que ha causado pecado y herida en tu vida, que te ha contaminado, ¿sí? Y pon en ti, hazte un corazón nuevo. Ahora está hablando de la responsabilidad que yo como creyente tengo. Dios quiere hacerlo, pero ahora yo tengo que asumirlo y comprometerme a llevar a cabo esta transición para que entonces yo tenga ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo, pero además viene una pregunta implícita, ¿sí? Viene una pregunta implícita que de repente nosotros la pasamos por alto y Dios pregunta, ¿por qué morirás, casa de Israel? Eres pueblo de Dios, ¿y por qué morirás cuando mi deseo es que vivas y no que mueras? Cuando mi deseo es que crezcas y no que te limites. Cuando mi deseo es que mejores y no que te perviertas. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor en verso 32. Conviértanse y vivirán. Conviértanse y vivirán. Sí. Versos tremendos que muchas veces se nos pasan, ¿sí? Y entonces, el gran ejercicio de poder lograr salir de esa condición de vivir a la defensiva, de vivir sobreviviendo, de vivir en ansiedad y angustia. Hay un versículo que siempre me ha llamado la atención. Marcos Vidal tiene de hecho es un disco completo, así se llama, a partir de esta canción, que está basada en Amós 5:4. Amós 5:4. Ustedes saben que Amós es un libro que me gusta, Amós 3:3, siempre lo estamos diciendo, andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo. Cuando decimos ahí en Amós 3:7, que Dios no hará nada sin revelárselo primero a sus siervos, los profetas. Pero Amós 5:4, Amós es un libro profético tremendo y de confrontación tremenda. Dice en el verso 4, pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Cuál es la respuesta para poder dejar el estrés? El estrés es la reacción, ojo. El estrés es la consecuencia de vivir entonces en modo de supervivencia, de vivir con una actitud, con una manera de pensar. Y el Señor dice, búsquenme y entonces vivirás. Descansa en mí, entra en mi reposo, descansa en mi presencia. Cambia tu manera de pensar, ¿sí? Dice Filipenses capítulo 4, y decíamos que ese Filipenses hay que leerlo, hay que buscarle, ¿sí? Filipenses capítulo 4 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar, renovar el espíritu de nuestra mente, como decíamos hace rato. Todo surge
en cómo pensamos. Todo se transforma en medida que transformamos nuestra manera de pensar. El día en que cada uno de nosotros descubramos que no somos víctimas, eso va a ayudarnos profundamente a dejar de vivir a la defensiva, de vivir en modo supervivencia. Y entonces van a decir, bueno, si no soy víctima, entonces soy victimario. No, salte de esa ecuación donde hay alguien que tiene que sufrir y hay alguien que le tiene que pegarse. ¿Cómo sabemos que el mundo está cada vez más victimizado? Porque todo el mundo ahorita ya está, tú no puedes decir nada porque alguien se siente agredido, aunque tú no lo hayas dicho con intención de agredir. Tú no puedes decir algo porque alguien va a decir, eso que estás diciendo, ¿sí? Es machista. Eso es homófobo. Eso es xenófobo. Eso es, y te van a sacar entonces todas las fobias, aunque tú no lo hayas dicho con esa intención. Aunque tu intención de ninguna manera sea señalar ni vulnerar a alguien. Pero entonces, como todo mundo ya se siente víctima, cualquier cosa suena agresiva. ¿Qué sucede cuando tú te sales de ese ciclo? Cuando en lugar de estar pensando en que lo dijeron por algo malo, tú buscas lo bueno en medio de todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo puedo buscar lo bueno? Para el puro, todas las cosas son puras. Para el impuro, las cosas son impuras. Alguien me puede decir algo y me lo dijo incluso de manera grosera. Y yo puedo pensar en que la persona, la única forma en que lo puede expresar es así. Y eso no significa necesariamente que yo lo tenga que tomar como una ofensa. Yo le tengo mucho cariño a mi perro. Y el perro me ladra. Pues sí, porque no sabe hablar. La única manera de expresarse es esa, ladrando. Pero yo tengo que interpretar la condición del perro, no desde mi condición, sino desde la condición del otro. Inclusive, cuando, por ejemplo, la canela le gruñe a alguien que llega, no es que la canela lo esté tratando de agredir de entrada, no lo conoce, y ella es territorial, y ella desde su visión animal, pues ella está tratando de proteger y está tratando de hacer lo que ella cree que es lo correcto, es proteger a la familia, a su familia que somos nosotros, ¿eh? Pero la perra no se sale a morder a nadie, ¿no? La perra está aquí alrededor de la casa tratando de cuidar el entorno, el espacio. Uno tiene que aprender entonces a ver todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, las cosas que son a la manera de Dios. Uno debe tratar de ver a las demás personas con virtud, entender que la carencia, el defecto, el pecado es algo que no fue puesto de parte de Dios, que es una cuestión transitoria y consecuencia además de la vida en donde creció, de las personas con las que se relacionó. Tenemos que pensar entonces en las cosas dignas de alabanza. Y si nosotros podemos hacer eso, entonces vamos a tener capacidad de poder empezar a descansar, porque no vamos a ver a los demás como enemigos. Pero también tenemos que vernos a nosotros mismos. He hecho este ejercicio un montón de veces pidiéndole a la gente que me diga sus defectos y me hacen una lista rapidísima, ¿sí? De un puño de defectos. Y si le digo, ahora dime tus virtudes, qué difícil nos es vernos virtuosos. Qué difícil nos es vernos como Dios nos ve. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piensen de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vernos a la manera de Dios es vernos en nuestra justa dimensión, ¿sí? Pensando de nosotros con cordura, viéndonos entonces en medio de nuestras limitaciones con nuestras potencialidades. Eso es lo que Dios quiere. Para podernos ver a la manera de Dios, tenemos que descansar en esto. Mire, a estas alturas de mi vida, cada día me es más fácil aceptar que hay cosas para las que jamás seré bueno. Y no significa que esté mal, significa simplemente que no son virtudes que fueron puestas en mí o que son virtudes que yo no desarrollé. Entonces, no sé jugar básquetbol ni fútbol con medianía siquiera, ¿sí? Hay un montón de temas de los que no tengo idea y hay otro montón que si sabía algo ya se me olvidó. Pero tengo que descansar en eso. Y tengo que enfocarme en lo que Dios ha puesto en mí y en las cosas que tengo responsabilidad de poder hacer. Le exigimos a la gente que sea más de lo que puede ser. Queremos que la gente reaccione de una cierta manera. Y tenemos que aprender a verlos en su proceso. Y yo sé que eso suena también como una justificación. No, los niños son niños y cometen errores de niños y los tenemos que instruir y educar para que puedan reconocerlo. Ahí tenemos a los chiquillos que andan al garete y nadie les dice nada para que no se lastimen, para que no se lesionen. Pues sí, pero están creciendo como viles animales. Y la vida les va a dar de topes. Y entonces, entonces lo tengo que golpear. No, no digo que te lo acabes a golpes. Digo que te sientes y le expliques y le enseñes las consecuencias y le ayudes a ver algunas consecuencias para que medite sobre su conducta y cambie. Eso tenemos que hacerlo. Eso es el cristianismo. Pues bien, con todas estas cosas que estoy diciendo, entonces, ¿qué es el reposo? ¿Qué es el descanso? Cuando hablamos nosotros de la gracia de Dios como la forma de los cristianos de poder vivir, la gracia es entender lo que Dios ha hecho por nosotros sin merecerlo. Pero al mismo tiempo el compromiso, la responsabilidad que tenemos de caminar a la manera de Dios, poniéndonos de acuerdo con Dios. Por eso cuando decíamos en Amós 3:3, andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo, la gracia es caminar de acuerdo con Dios, a la manera de Dios. Y descansar sabiendo que al hacer eso, pues Dios hará su parte mientras yo hago la mía de caminar con Él. Decíamos entonces hace un momento, ¿sí? Cuando Dios dice ahí en Ezequiel capítulo 11, 19, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, les daré un corazón de carne. Pues esa es la parte de Dios, sí, pero la parte mía, ¿cuál es? Ezequiel 18:31, ¿sí? Echen de ustedes las transgresiones, Pablito, quítalas, ¿sí? Las cosas que has hecho y que han estimado a otros y a ti mismo, las cosas que vienes cargando del pasado, quítalas, ¿sí? Ponte un corazón nuevo. Ya no estés pensando en lo que fuiste. Ponte un corazón nuevo. Piensa en lo que yo he hecho en ti. Constrúyete como persona en una dimensión distinta para que puedas verte como te veo yo. Pon un espíritu nuevo dentro de ti. Deja de estar tan afanado por tratar de ser y descansa en lo que yo he hecho en ti, en lo que eres. Reposa, vive en paz. Pon en paz tus emociones. Si hay algo que te está causando angustia, desgaste, preocupación, revísalo. Haz lo que te toca hacer y lo demás, suéltamelo. Hay cosas que no las vas a cambiar. ¿Sí? Y yo sé que no me lo creía, pero de veras yo no tengo nada que ver con las decisiones de Putin. ¿Sí?
Y lo digo en broma porque de una u otra manera el Espíritu Santo me dice, mira, está bien, pues, o sea, qué bueno que quiere estar informado, pero Putin ni te conoce, ni te va a hacer caso, ¿sí? ¿Quieres hacer algo en santa paz? Da gracias, ora, ¿sí? Y descansa y olvídate, no estés pensando todo el día, ¿sí? Si ya Finlandia va a entrar en guerra también, o si va a entrar desde Polonia, ¿sí? Ya, descansa, ya. Prepara tu clase del martes y para la próxima semana prepara algo que sea hermoso y que la gente salga suspirando y no llorando, ¿verdad? Como esta ocasión. Muy bien, estamos terminando entonces. Comentarios de ustedes al respecto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí? Escuchamos opiniones. A ver si estuvieron por allí. Sí, pastor. Adelante, Gustavo. Claro, como en seguimiento a los martes pasados y los domingos que hemos estado, todavía el de antier con Goyo, padrísimo, como restituyendo, y decía Yuri al final, uso la palabra con el ejemplo de la laguna, restaurando. Y creo que tú continúas en esta parte de cómo el Señor quiere restaurar mi corazón, y yo me sigo abriendo a Él para que, como el barro al alfarero, ¿verdad? Que haga de mí lo que Él quiera, flojito y cooperando. Amén. Te agradezco mucho, bastante claro. Gracias, gracias. Gracias a ti, pastor. Amén. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? No les dé miedo, salgan del modo defensivo, ¿sí? De supervivencia. Buenas noches. Viene Dalila, buenas noches. Hola, buenas noches, pastor. Realmente esto a mí me describe porque creo que usted recuerda lo que vivió mi familia tiempo atrás, un tiempo en la pérdida de mis papás muy consecutivo. Para mí, pastor, sí fue un tiempo de mucho estrés, todo eso. Y claro que sí, yo confirmo esa palabra, lo que usted comenta. El estrés, todo lo que conlleva emocionalmente nos afecta. A pesar de que conocemos a Dios, en ese momento yo supe cómo estaba plantada, en dónde estaba mi cimiento, pero realmente ahí Dios también me habló en su misericordia, en su amor hacia mi vida, hacia con mi familia, de que realmente nosotros necesitamos descargarnos, estar en su presencia, necesitamos, como dice en su palabra, a dejar nuestras cargas realmente sobre él, porque fue un tiempo de mucha preocupación y aún ahora en ocasiones tengo otras preocupaciones, pero Dios me ha estado enseñando esa parte que debo de aprender a confiar en él, que debemos exactamente, hay muchas cosas en el mundo que pasan, no podemos vivir estresados, no podemos estar así, debemos de tener confianza en Dios, de que estamos seguros en Él, de que Él nos guarda, de que Él nos protege y de que Él nos ayuda. Fue un tiempo que puedo decir no solamente emocionalmente, a mí me afectó en muchas áreas, pero yo puedo decir que nunca estuve sola. Puedo decir que no me faltó alimento, que no me faltó su sostén espiritualmente. Entonces, yo confirmo esa parte de que sí debemos de escondernos bajo las alas de Dios, bajo su amor, escondernos en sus manos, que es nuestra área segura y no escuchar la parte de lo que dice el mundo, de los problemas, que hubo esto, que hubo lo otro. eh, es lo que puedo mencionar. Para mí ha sido una enseñanza que ha resumido lo que me pasó tiempo atrás. Bendiciones. Amén. Gracias, gracias, Dalila. ¿Alguien más?
Adelante, Fer. Llegué tarde. Tenía una consulta y no podía parar. Hablo de lo que yo escuché de las 9:10 en adelante. Palabras fuertes, palabras duras, pero creo que debemos empezar a hablar en relación personal. ¿Por qué? Porque ya no somos mayoría, ya no somos el PRI de antes. Ya no somos los cristianos de antes, ya no somos los católicos de antes, ya no somos la mayoría de antes. Hoy en la actualidad, la situación que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, las situaciones que estamos viendo, aunque no las queramos ver, aunque no las queramos escuchar, no podemos hacer caso omiso. Y a mí en lo personal, lo que escuché de Ezequiel y escuché de otras personas es la dureza de mi corazón, es la necedad. Hace rato, alguna vez comentaste en una reunión que tuvimos algún jueves o viernes, ¿no? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago para salir adelante? Llevo 1000 años de cristiano y no puedo salir. Y dijiste, deja de hacerte tarugo, ¿no? De una manera más fuerte. Yo creo que es momento de compromiso. Hace 3 semanas hicimos pacto. Y cuando se hace pacto, se nos viene el mundo encima. Bueno, a mí se me vino el mundo encima, se me vinieron todos los problemas. ¿Por qué? Pues porque el enemigo no quiere. Pero poniéndome firme, mi corazón ha cambiado y me enfoco en mi familia, me enfoco en lo más importante, me quito de los distractores y ¿qué es lo más importante? No andar predicando por allá y convenciendo a gente extraña y siendo candil de la calle. Tengo que regresar a ver cómo está la relación con mis hijas, cómo está la relación con la madre de ellas. Se hablaba de restauración, de restitución, de todo eso. Hay que arreglar primero la casa y después ir a ver afuera para que haya esa congruencia y haya esa credibilidad. Hay que hacer esa autocrítica, esa revisión interna para que pueda darse ese corazón, porque mucha gente muy conchudamente dice, ya estamos perdonados, ya Dios me perdonó, ya me echaron mi chorro de agua, ya estoy bañado. Yo digo, no, así no es. Esto es todos los días estar mostrando un fruto, todos los días estar regándome para poder dar. Y cuando el día está más difícil, lo tengo que hacer con más ganas. ¿Por qué? Porque es la única manera en que voy a constatar que las cosas van a ir bien. Y yo hablo por mí y hablo de mí, que se están generando y están pasando después del pacto cosas muy interesantes. Me está costando muchísimo, estoy orando constantemente, traigo atención dispersa, cosa que yo no tenía. Dije, bueno, este pacto en lugar de facilitarme las cosas, me las está complicando, pero me está abriendo los ojos, me está haciendo entender. Por eso para mí tus palabras son retadoras, son confrontadoras. El domingo Goyo sentó las bases para este comentario de ahorita que continúa con esa situación personal de cambio. Si no se nos nota lo cristiano, entonces para ser hay que parecer y no en el atuendo. Y la persecución viene, ¿sí? Porque dicen, si te da vergüenza, si te da eso, si te da lo otro. O sea, es realmente ser un verdadero fruto, ¿sí? Yo hablaba el domingo de que tomamos claves y que se nos pega el 30% y que tenemos que empezar a fortalecernos y a ser congruentes, porque tengo compañeros de claves que ahorita que son impartidores de claves y les está yendo como piñatas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a alguien han de haber molestado y todo. Entonces, tenemos que seguir fortaleciéndonos, alimentándonos, pero que se note que estamos realmente cambiando para bien, que nos estamos transformando para bien, dejando de ser juiciosos, volviéndonos amorosos como nuestro Padre, pero no de la boca, sino en acciones y en hechos. Gracias, creo que me extendí, pero de lo que agarré y de lo que le había dicho a Goyo que lo podía empalmar aquí, esa es mi manera de pensar y de sentir y de hacer. Amén. Gracias, Fer. Gracias. ¿Alguien más para terminar? Adelante, Magdalena. Abre tu micrófono. Sí, bueno, pues
Dios nos dio un mandamiento, bueno, nos dio 10 mandamientos, ¿verdad? Pero uno de ellos que casi se nos olvida practicar es el del día del reposo. Y Jesús dijo que el día del reposo había sido hecho por causa del hombre. Entonces, se nos olvida obedecer ese mandamiento y pienso que es una de las razones por las cuales hemos llegado a vivir en ese punto de supervivencia del que mencionas, porque Dios nos dio ese mandamiento para nosotros, ¿verdad? Porque Él sabía que nosotros íbamos a necesitar ese día de reposo. Es un día de reposo que es para santificarlo, para dedicarlo a Él, pero también para descansar físicamente. Involucran varias cosas, ¿sí? Se descansa el cuerpo, se descansa el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Se descansa también, apartamos ese tiempo para estar en comunión con Dios. Pero ¿qué hemos hecho del día de reposo? Independientemente de que los adventistas dicen que el sábado y nosotros decimos que el domingo, no se está guardando el día de reposo. Se dedica para el servicio de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Los pastores terminan trabajando más en el día de reposo que cualquier otro día. Entonces, ¿dónde estuvo el reposo? Hay pastores que dicen, bueno, si el domingo lo dedico para el servicio, para estar atendiendo a las personas, etcétera, entonces voy a descansar el lunes. Pero en realidad no estamos obedeciendo a Dios, guardando el día de reposo como debe de ser, para lo que Él diseñó ese día. Y se nos van acumulando meses sin día de reposo, años sin guardar el día de reposo, y terminamos así, enfermos, estresados, con todo ese montón de problemas que tú ya mencionaste, porque no estamos obedeciendo a Dios en ello. Y es tan importante para nosotros que Dios lo hizo dándonos el ejemplo, ¿no? En la creación, descansó el séptimo día. O sea, Él nos da el ejemplo, nos da el ejemplo de cómo debemos de vivir de muchas maneras. Y lo hizo Dios Padre, descansó el séptimo día. Eh, Nosotros no lo estamos haciendo. Y, y no estoy advocando el adventismo ni nada. Es un mandamiento. Dios lo hizo para nosotros. Y si no lo estamos aprovechando, la Biblia nos habla también de cómo pueblos que no obedecieron también el descanso, que no dejaban la tierra descansar el séptimo cada 7 años. O sea, cómo Dios los castigó. Y seguimos sin entenderlo. Yo creo que es uno de los mandamientos más olvidados del hombre y, lo hizo para nosotros, nos lo dio para nosotros y no lo estamos haciendo. Amén. Sí, tenemos que Entonces, la verdad es que no lo estamos santificando, no lo estamos usando para buscar a Dios, para acercarnos a Él, para darle descanso a nuestra alma, a nuestro espíritu, y tampoco lo estamos usando para darle descanso a nuestro cuerpo, y ahí está el resultado. Pues entonces vámonos a reposar ya, porque ya son las 10 de la noche, por lo pronto. Muy bien, y tenemos que aprender a descansar. ¿Sí? Cambiar nuestros hábitos, descansar, santificar un día de descanso y santificar una vida, un estilo de vida donde descansemos en Dios. Dios les bendiga a todos. Entonces, bendiciones, gracias por estar y mañana pasado les mandaré la grabación. Bendiciones, hasta luego. Gracias.